¿Sabías que la estadística de recuperación en un tratamiento de adicciones en anexos o clínicas como Juamay, Acera, Hogares San Francisco aquí en Querétaro, y no es diferente en otros lados, es de apenas un 30%? Mi nombre es Juan Pablo Díaz, psicólogo clínico, especialista en adicciones y depresión, director de Clínica Balevis, y ahora vamos a hablar un poquito de este tema. En efecto, Balevis tiene 7 años de existir y para fundarla decidimos, el equipo de profesionales que la conformamos, darnos a la tarea de estudiar cuál es la estadística de recuperación. Esta estadística que yo cité hace un momento no es mía, no es personal, es la del Centro Estatal contra las Adicciones. Puedes llamar por teléfono ahí, acá te dejo el número del CECA y preguntes tú si esto que digo es cierto o no. Y digo, es un número muy bajo. De apenas 10 personas que ingresan a estas instituciones, solo 3 se recuperan. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué y cómo podemos mejorar? Balevis nace como una respuesta diferente a esta estadística de recuperación. El objetivo supremo es que logremos aumentar esta estadística de recuperación y lo hemos logrado en 7 años de existir. Tenemos una estadística del 85%. ¿Y cómo es que hacemos esto? 4 cosas. La primera, no seguimos ningún programa estándar. Cuando digo programa estándar, hay 2 grandes programas que se han creado para la recuperación, que son los que siguen todas las clínicas. Una de las preguntas que tú tienes que hacer cuando marcas para pedir informes es ¿qué programa siguen? Y bueno, clínicas dicen, seguimos el programa 12 pasos, que es el programa que se sigue en AA. Es lo que el 99% de las instituciones hacen, el programa 12 pasos. Y otras dicen el programa Minnesota, que es un programa un poco más reciente, pero bueno, son los 2 grandes programas que se han creado en el tratamiento de adicciones. Sin embargo, 12 pasos va a cumplir 100 años, fue creado por el famoso Billy Bob allá de los años 30, 1930 por ahí. Y bueno, es un programa espiritual que en su momento sirvió para una sociedad espiritual, una sociedad creyente. Se habla del poder superior y bueno, todo lo que implica este proceso espiritual para salir de una adicción. Además, también trabaja mucho las emociones. El programa 12 Pasos entonces se enfoca en el área emocional y en el área espiritual. Área corporal no se trabaja nada en la esencia de los 12 Pasos. No se trabaja nada de lo familiar de manera directa, por eso se tuvo que crear el movimiento Al-Anon para poderlo transportar a la familia y de hecho en Al-Anon también se siguen los 12 Pasos. Es un programa muy común y digo, las instituciones apuestan a que si tú aprendes a dar este programa, metes 50 personas en una casa chiquita y ahí te va el programa y si lo entendieron bien, si no, ni modo. Hay clínicas allá en San Miguel de Allende que cuando hablas por teléfono te dicen seguimos el programa 12 pasos personalizado. Ya sería el colmo que no intentaran personalizarte un programa, ¿verdad? Que aún con todo, como los anexos, ¿cómo les personalizas a 30, 40, 50 personas un programa como el de los 12 pasos? Es muy complejo. Entonces, para nosotros, para Clínica Balevis y los que estamos aquí, hablar de un programa como de los 12 pasos es hablar de algo obsoleto. Temas como la enfermedad, que le llaman ellos la enfermedad. ¿Te has puesto a pensar qué pasa por la cabeza de una persona que consume sustancias y le dices, ¿tú estás enfermo? Tu problema de las recaídas, tu problema de ver la vida así, es por estar enfermo. ¿Qué pasa en la cabeza de esa persona? Pues si estoy enfermo, ¿qué de raro tiene que vuelva a recaer? Si estoy enfermo, ¿qué de raro tiene que tenga este carácter, como llaman ellos? ¿Qué de raro tiene que sea ingobernable si es la enfermedad, es un síntoma de una enfermedad? Entonces, ¿no pasará que al decirle que es un enfermo, que además de por vida, estamos solapando una recaída? Estamos creando una recaída y además te lo tatúan, ¿no? Dice la programación neurolingüística que si tú te compras una idea o te venden una idea y constantemente te la repites o te la repiten, terminas por creértela. Entonces, eres un tonto, soy un tonto, ¿qué va a pasar? Como dice el filósofo Forrest Gump, el tonto es aquel que hace tonterías. Pues las vas a hacer, sea de manera consciente o inconsciente. Es lo propio de la programación neurolingüística. Así funciona nuestro cerebro. Entonces estás en terapias de grupo AA donde haces tribuna y la enfermedad y cuentas tu historia y todo eso. ¿Qué escucha la gente de allí?
solo hablar del problema. Y dice un principio de la terapia familiar sistémica, tengo maestría en terapia familiar sistémica, dice, hablar del problema reafirma el problema y te vuelve a hacer sentir como cuando el problema estuvo y lo vuelves a repetir. Entonces, para nosotros esto de seguir un programa estándar es hoy por hoy algo que no te va a dar un buen resultado. Gracias, compañeros. Buenas noches. Yo soy Oscar y soy alcohólico. Pues antes que nada, agradeciendo, compañeros, ¿no? Al grupo Guerreros, Dame tu mano, amigo, ¿no? ¿Se llaman así? Sí. Por habernos invitado a hacer unidad, compañeros, ¿no? Porque al final de cuentas a eso se viene, güey, ¿no? Unos a hablar, otros a escuchar, otros a grabar, otros a servir café, otros al cenicero y otros a hacerse pendejos. Pero al final de cuentas se viene a hacer unidad, ¿no? Unos con su chingonería y otros con su pendejismo. Antes de empezar, yo les pregunto a la autonomía del grupo si hay alguna autonomía que impida que me exprese yo de alguna manera. ¿No hay problema? Soy muy grosero. ¿Así? Digo, creo que hay grupos donde se espantan. Soy grosero, no dijo groserías. Para decir groserías cualquier güey de cuarto paso. Yo soy grosero, a veces hasta me encuero. ¿No le hace? No le hace. Por otro lado, ¿cómo haces para que este programa les quede a todas las personas, siendo que cada persona es diferente? No es lo mismo alguien que consume piedra, cristal, con mucha frecuencia todos los días en grandes cantidades, a una persona que consume marihuana, quizás lo haga de manera excesiva, pero no es la misma problemática. No es lo mismo el origen de este consumo. ¿Cómo les avientas un programa para que puedan recuperarse los dos al mismo tiempo? Lo mismo pasa con el tratamiento del programa Minnesota. Este trabaja más lo cognitivo y lo emocional, deja de lado un poco lo espiritual, pero pasa lo mismo, es un programa estándar. Entonces, pregunta clave a hacer: ¿qué programa? Cuando llames por teléfono a pedir informes, ¿qué programa sigues? Ya tienes los dos grandes programas, ¿no? Que el 99.9% de las instituciones siguen. Valevis crea programas personalizados según las necesidades de cada paciente. De allí que lo primero que hay que hacer es una evaluación exhaustiva. ¿Qué es esta evaluación exhaustiva? Es un estudio que dura entre 4 y 6 horas, hecho por 2 profesionales, no padrinos. El padrino no tiene la capacidad de generar un diagnóstico de salud mental, para eso tienes que estudiar, tener cédula profesional. Y bueno, en este estudio se entrevista a la familia por separado del paciente, se entrevista al paciente, se le aplica una serie de pruebas. No solo son escalas de consumo, no solo saber el tema de la adicción, sí es importante, pero conocer a toda la persona, para entonces descubrir qué es lo que causa el problema de la adicción, con que sea complicado, el origen a nivel familiar, la historia del paciente, donde no solo se debe de ver sus errores, sino también las cosas positivas, porque un tratamiento serio debe de tomar también las cosas positivas y no solo las negativas. Una vez que se hace este estudio, insisto, es un estudio profundo, no es una platiquita de 1 hora. Hoy por hoy hemos puesto de moda aquí en Querétaro este tema de la evaluación y en clínicas y anexos, y resulta que es una platiquita de 1 hora, solo hablar de consumo, y la respuesta final siempre es la misma del terapeuta o del padrino. Eres un adicto y te tienes que internar. Para empezar, en términos científicos no se llama adicción. En el manual de salud mental se llama trastorno de abuso de sustancias. Se debe de especificar de qué, de cristal en específico, y el grado, dependencia o solo abuso. Entonces, ya desde que empiezas así te das cuenta de qué se está haciendo y cómo se está enfocando la problemática. Elaboramos este estudio antes de hablar de cualquier tipo de tratamiento, y con este estudio se crea el programa personalizado. Entonces, cada paciente es diferente, los tiempos de recuperación son diferentes, las circunstancias que van a estar alrededor del proceso de recuperación son diferentes, y todo eso lo vamos a descubrir con este estudio. Entonces, es muy importante un estudio profundo donde se genere un diagnóstico, donde se vea el origen del problema
donde se cree el programa personalizado, donde se sepa qué tipo de tratamiento necesita. Hay tratamiento ambulatorio y tratamiento residencial. El ambulatorio, el paciente solo viene a sesiones y con eso va a poder salir adelante. Tratamiento residencial, estamos hablando de un internamiento y bueno, aquí el paciente vive en comunidad terapéutica y bueno, sale adelante en su problemática. Y el punto 5, ver cuánto tiempo debe de durar el programa. De allí que cuando llamas y preguntas en otras instituciones qué programas siguen, ya te van a dar el tiempo de duración, porque hay que cubrir el programa. Mientras que con nosotros, como se crea un programa personalizado, depende de lo que haya que trabajar con el paciente. Pueden ser desde 4 semanas, el mínimo, en el tiempo de residencia, para generar nuevos hábitos y romper el ciclo de consumo, hasta un periodo máximo de 12 semanas. Pueden ser 5, 6, 7, hasta 12 semanas. Eso dependiendo de la severidad del problema. Oye, ¿y ya con esto ya se recupera el paciente? ¿Un paciente con un tratamiento de internamiento ya está curado? Falso. Esta es la primera parte del tratamiento. Quien te diga con un internamiento ya está del otro lado te está mintiendo. Porque dentro de todo es la parte más fácil, sobre todo en este tipo de lugares como Valevis, que no hay gritos, no hay insultos, no hay terapia de choque, no hay estas cosas feas de abusos como pasa en los anexos. Claro que es la parte fácil, aquí no se va a drogar. La parte difícil será cuando vuelva a la casa, donde tendrá que enfrentar su realidad, donde va a venir el antojo, donde van a venir 1000 circunstancias que el paciente se va a mover. Es donde más necesita el acompañamiento, ¿sí? Entonces, un tratamiento eficaz y eficiente contra las adicciones debe de abarcar el internamiento, si es necesario, el proceso ambulatorio. Estamos hablando de varios meses, desde 6 meses hasta 1 año y medio, dependiendo de la severidad del problema. Es así que podemos hablar de una recuperación. Con esto no quiero decir que el paciente debe de venir diario durante estos 6 meses o año y medio. Eso depende del avance de lo que se vaya trabajando con él. Entonces, un programa personalizado nos aumenta la estadística de recuperación de manera drástica. Y aquí en Valevis, el cupo máximo en tratamiento de residencia es de 6 personas. Con esto ustedes tienen la certeza, como familiares, como papás del paciente, que de verdad se va a trabajar con él. Y lo padre, lo maravilloso de este lugar es que se generan vínculos entre el equipo terapéutico y las familias. Y fácilmente cuando llames por teléfono, que además te lo vamos a pasar, eso es muy importante, nosotros no creemos en el aislamiento total, eso genera mucho estrés. Cuando te lo pasemos, claro que puedes pedir informes a él, tú te vas a cerciorar con él, pero también al terapeuta, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo está evolucionando? Y entonces tú te quedas tranquilo de lo que se viene haciendo con él de una manera muchísimo más precisa y amigable. Entonces, el tratamiento tiene que ser personalizado y ahí la estadística de recuperación aumentará muchísimo. Punto número 2. Solo profesionales. No tengo nada contra los padrinos, como lo comenté en Huamay, en Acera no, pero en Huamay había padrinos, en Hogares San Francisco hay padrinos, allá en Medellín, Colombia, donde me formé como especialista en adicciones en la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, allá en Hogares Claret hay padrinos. ¿Qué es un padrino? Un padrino es una persona que se recupera de un consumo de sustancias, alguien que estuvo interno y haciendo un proceso, y cree que por el hecho de recuperarse ya puede dar terapia. Siguiendo la filosofía AA, que son los que hablan y los que crean esta entidad del padrinazgo, dicen ellos, solo un adicto puede hablarle de adicción a otro adicto. Los profesionales no. Acá tengo, no lo pueden ver, pero tengo un librero con la literatura AA y otras más, donde claramente ellos a nosotros los profesionales nos dejan de lado porque no hemos tenido el problema, no hemos tenido la experiencia personal, no podemos hablar de eso. Y mi pregunta es a la literatura AA, lo que estudias en la universidad, la experiencia que tienes a través de los pacientes, ¿no sirve? Es como decir que si no te han operado del apéndice, no puedes operar tú del apéndice. Si no has trabajado con alguna enfermedad en medicina, la gripe no puedes hablar, no puedes curar la gripe. A mí se me hace algo absurdo. Hoy por hoy ya los padrinos se han abierto un poco más y ya nos invitan a los psicólogos, a los psiquiatras a participar en los centros de rehabilitación. Bueno, en Valevis somos un equipo de solo profesionales, compuesto por 8. 5 psicólogos con diferentes formaciones, 2 terapeutas holísticos y un psiquiatra. Trabajando todos en equipo, desde nuestra propia experiencia, somos más terapeutas que residentes,
para poder entonces llevar cada caso adelante y entonces hacer tratamientos muchísimo más eficaces. Somos solo profesionales, con esto te queremos decir que evitamos todos los peligros que a veces tienen los lugares por tener padrinos, como abusos, como hablarles del hombro para abajo a los pacientes, maltratarlos, porque hay padrinos así. También hay padrinos muy buenos, he conocido padrinos excelentes, que tienen una vida intachable y son muy generosos con sus ahijados. Pero bueno, aquí en Valevis somos solo profesionales, con eso ya te puedes quedar tranquilo de que el proceso que hagamos con tu familiar va a ser algo profundo y serio. Tercera cosa, los tratamientos son integrales. ¿Qué es esto de tratamientos integrales? En otros lugares le llaman holístico, pero es que lo holístico es nada más alma, espíritu y cuerpo, o mente y cuerpo. Nosotros lo dividimos todavía más siguiendo esta filosofía sistémica moderna, posmoderna, que habla de que el ser humano es un sistema dividido en subsistemas, sistemas más pequeños. Y un ser humano está integrado por emociones, el aparato afectivo, cognitivo, la parte de pensamiento y aprendizaje, social, somos seres sociales por naturaleza y la sociabilidad es algo muy importante. También está la parte familiar, súper importante, nacemos, crecemos y nos desenvolvemos en una familia. Quinto, seres corporales, tenemos un cuerpo que hay que cuidar, que el cuerpo no es algo accesorio, es parte esencial al ser humano tener cuerpo. El área espiritual, valores, principios, sentido de trascendencia. Si creemos en Dios podemos hablar de un Dios. Y por último, todo esto ligado, todo esto enlazado por un sentido de vida. ¿Para qué estamos en esta existencia? Eso es lo que integra al ser humano. Hablar de un tratamiento integral implica trabajar todas y cada una de estas áreas. Como lo mencioné, AA trabaja lo espiritual y emocional, tratamiento Minnesota lo cognitivo y emocional, donde dejan todo lo demás. De ahí que todas las clínicas buscan como meterle parches, ¿no?, a un tratamiento ya obsoleto. Nosotros no, por esencia el tratamiento que creamos, por eso es que somos tantos terapeutas, lo hacemos desde el punto de vista de integridad. No queremos, el objetivo de Valevis no es nada más que se deje de drogar, ese es el objetivo básico, lo mínimo. En muchos otros lugares, en muchas otras clínicas, ese es el objetivo supremo. Nosotros es el objetivo básico. ¿Cuál es el objetivo más elevado? Eso, que el que se recupera sea una persona integral, una persona íntegra. No solo me refiero a la cualidad de integridad de ser una persona moralmente buena, no, sino que tenga sus áreas integrales bien trabajadas, entonces tendremos una persona diferente. Y es la gran sorpresa que se llevan nuestros pacientes y sobre todo las familias, el ver que su persona que estuvo aquí, su hijo o su familiar que estuvo aquí con nosotros, sale siendo una persona diferente. ¿No me crean? Revisen en Google la cantidad de comentarios positivos que tenemos, solo uno negativo, y bueno, esa personita dice erróneamente, es un anexo, lean todo lo que dicen, vengan a visitar y pregunten y vean si esto es un anexo, ¿no? De ahí en la página de Facebook, la página web, toda la cantidad de buenos comentarios que tenemos, porque realmente es un lugar diferente donde la estadística de recuperación llega hasta un 85%. El último punto a trabajar es el ambiente. Esto no es un hospital psiquiátrico, esto no es un anexo, tampoco es una quinta 5 estrellas, un lugar 5 estrellas donde hay comida a la carta, temazcal, piscina. No, y ahorita voy a decir por qué no, eso también lo hemos estudiado. Son las dos caras de la moneda. El anexo, un lugar hostil, terapia de choque, 4 terapias de grupo al día, padrinos, comida no muy sana, lugares 5 estrellas como lo digo con temazcal, etcétera, etcétera. Aquí estoy hablando de Monte Fénix, Oceánica, Renacer aquí en San Miguel de Allende, que además son costosísimas. Y bueno, las dos caras de la moneda, ¿no? 180,000 pesos los tratamientos acá, a cada 15,000 pesos 5 meses, están las dos caras de la moneda. Tú decides meter a tu familiar acá, sea por cuestiones económicas, sea porque piensas tú que le va a hacer bien el tratamiento AA y el anexo. Si él afianza su recuperación en esas 4 terapias de grupo al día, en esas dinámicas de choque, en esa filosofía de la enfermedad, además del sinnúmero de groserías que dicen allí, si él afianza su recuperación allí, ¿cómo se lleva esto a la casa? De allí la necesidad que te dicen de ir al grupo de por vida inclusive, ¿no?
Esto es un ambiente artificial. Del otro lado, el ambiente hotel 5 estrellas, comida a la carta, insisto, 180,000 pesos el internamiento, el proceso de recuperación. Aquí es un trato humano, digno, afianzando su recuperación en esas dinámicas. ¿Cómo te lo llevas a la casa? Porque el lugar donde compartes y donde creas tu recuperación, donde compartes con los demás, te marca. ¿Cómo te lo llevas a la casa? Claro que cuando regreses, porque no es normal vivir de vacaciones, cuando regreses a tu realidad corres el riesgo de recaída. Y para nosotros eso es un grande error. Además, algo muy importante, que eso lo saben pocos porque hay que ser especialista en adicciones para podernos dar cuenta. El perfil adictivo, es decir, el perfil de personalidad que a una persona la puede llevar al consumo y al abuso de sustancias, entre varias cosas, es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Una cualidad de la persona que hace que busques el placer por placer. El gran gancho y la gran mentira de las drogas es el placer. El placer que te genera la marihuana, el placer que te genera el cristal, la piedra, el alcohol, ¿verdad? La euforia, la alegría. Las drogas tienen el poder de cambiar tus emociones solo dándote un toque, solo dándote una línea. ¡Pum! Te transformas. Bueno, eso es hedonismo, buscar el placer por placer. Por eso el adicto puede pasar de la droga al sexo, a las relaciones tóxicas, porque busca el placer, ¿sí? Es un perfil de personalidad adictiva. Pues, ¿qué crees? Que si lo metes en un lugar donde fomentan ese placer, comida a la carta, hotel 5 estrellas, no te tienes nada de qué preocupar, haces un proceso muy relajado, ya te toca tu temazcal y esas cosas, están fomentando el hedonismo. Cuando él pierda eso y regrese a la casa, como no ha trabajado el hedonismo, probablemente recaiga. Entonces, cuidado, no son las instalaciones las que hacen a un proceso exitoso, es secundario. Lo que hace un proceso exitoso es eso, qué componentes intervienen para un verdadero proceso de recuperación. Y bueno, entro en la cuarta, que estaba dando la introducción, un ambiente de familia. Vivir como si vivieras en una familia en el proceso de recuperación es lo menos artificial y agresivo posible. No hay gritos, no hay insultos, no hay mentadas de madre. El paciente que esté aquí debe de querer la ayuda. Nosotros no somos de que vamos por él, no. Difícilmente una persona se recuperará cuando el tratamiento es a la fuerza. Perderás mucho tiempo en su recuperación intentándolo convencer de que necesite la ayuda. Hay personas camaleónicas que mientras están anexadas o guardadas, sí está bien, sí quiero la ayuda, pero ya en el proceso te cuesta mucho trabajo. Aquí el paciente debe de querer trabajar, debe de querer un cambio, entonces para poder estar aquí con nosotros en este ambiente de familia. Si tú vinieras hoy a Clínica Valevis te das cuenta que la puerta no tiene llave. ¿Por qué? Porque los pacientes están aquí porque quieren estar, porque son tratados bien, porque vivimos en familia. Los 8 terapeutas que somos, 24 horas estamos aquí rotándonos y la idea es crear un ambiente de familia, como pasa en la comunidad terapéutica. Vivimos juntos como en familia, comemos juntos, lavamos platos, platicamos, entramos a sesiones individuales, grupales, familiares, talleres, para poder entonces vivir de una manera armoniosa, como se vive en casa. Si el paciente logra recuperarse en un ambiente de familia, fácilmente transporta lo que aquí aprendió a la casa y va a funcionar. Las instalaciones son las de una casa en una zona residencial, 5 cuadras está el gimnasio, en la mañana van al gimnasio con el terapeuta de la mañana, no los llevamos con cadena. La idea es que el paciente no se sienta totalmente guardado. Nosotros no creemos en el aislamiento total. Y como dice mi mentor, el padre Gabriel Mejía, el fundador de la federación allá en Medellín, Colombia, el tema de las drogas es un tema de amor. Y lo que buscamos aquí es sanar las heridas de amor a través del amor, porque aquí amamos a los pacientes. Cuando tú llegues a Clínica Valevis, verás en la entrada, en el lobby, en la sala de espera, el muro de los agradecimientos, que es alrededor de 50 testimonios de personas que han estado aquí. No son todos, no es obligatorio, es voluntario. Algunos han dejado esos recuerditos escritos a puño y letra, otros han dejado un libro, otros han dejado una pintura, otros han dejado una película en agradecimiento a lo que aquí han creado.
El último punto, y eso es algo como característico de este lugar, los chicos que han venido aquí le llaman el santuario, los terapeutas, el equipo profesional que tenemos aquí es un equipo de primer nivel, pero lo más importante es la vocación. Para nosotros no son un cheque, para nosotros no son enfermos, para nosotros no son casos perdidos, para nosotros no son el desecho de la familia y de la sociedad. Son seres humanos que nuestra vocación, nuestra misión de vida es ayudarlos. No me creas, ven, cerciórate, pregúntale a los internos, a los que han estado aquí, date cuenta con los terapeutas que están aquí, ¿por qué hemos creado este lugar? ¿Por qué hemos creado nosotros este lugar mágico donde se generan cambios muy hermosos? En fin, esto es Valevis, hay muchas cosas más que contar, hay muchas cosas más que añadir. Espero que este video te haya servido un poco para entender esto de la estadística de recuperación y ver cuántas cosas se hacen mal en otras instituciones. Y es curioso porque ya llevamos años, décadas, enfrentando lo mismo y obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué no hacer algo diferente? Clínica Valevis es la única en este concepto. No he conocido otra institución donde se hable de programas personalizados, donde el número sea tan reducido, donde sea algo muy dinámico, donde sea algo muy agradable. Tiene una base científica, es una fusión de 3 modelos como la comunidad terapéutica, sistema preventivo pedagógico y la terapia familiar sistémica. Juntas las 3 y te da este lugar. Muchísimas gracias. Si tienes dudas, acá está el correo electrónico, el número de WhatsApp y la página web para que puedas visitar nuestras redes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.